En Salud, Dinero y Amor, hablamos de pensiones y ahorro con nuestro experto de Afore Citibanamex, Alejandro Drijansky. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y como se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management, Citibanamex y Afore. Y continuando con este tema tan relevante de la reforma al sistema de pensiones, ¿cómo estás viendo tú estos cambios? Muy buenas noches, Romina, ¿cómo están por allá? Como bien sabemos, con grandes noticias, el gobierno de México presentó el día de ayer una propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro. Como lo hemos estado platicando, este sistema tiene grandes oportunidades a destacar, entre ellas el bajo número de personas a pensionarse, el bajo número de trabajadores que alcanzarían una pensión, así como la pensión con la que se jubilarían, con la que se pensionarían aquellos que alcancen una, dada la baja aportación del 6.5% que hasta un día antes de ayer sigue siendo la contribución mandataria y siendo una de las aportaciones más bajas de todos los países que conforman, por ejemplo, la OCDE, de la cual formamos parte. Es por ello que la reforma del día de ayer, la iniciativa de ley pretende lo siguiente. Pretende elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un 40% en promedio, lo que es algo sumamente extraordinario. Los trabajadores que menos recibían, que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a poder elevar sus tasas de reemplazo de 31% hasta un 54%. Y aquellos que ganaban un salario mínimo van a poder tener una tasa de reemplazo del 103%. Además, las semanas de cotización pasan de las 1,250 semanas que sumaban 25 años a una de 750 semanas que suman 15 años, permitiendo así que más personas, que más trabajadores califiquen a una pensión. Y por último, y de lo más importante, las aportaciones. Estas actualmente, como sabemos, son aportaciones que aportamos los trabajadores, los patrones, los empleadores y el gobierno, en la famosa cuenta tripartita. La aportación subiría del 6.5% al 15%, en donde se va a elevar por un incremento paulatino y aproximadamente en un tiempo de 8 años. Esta aportación es por parte de los patrones, o sea, de los empleadores, que actualmente aportan al día de hoy el 5.15% del 6.5% que aportamos en la cuenta tripartita. Entonces, este cambio va a ser que desde el 5.15% que aportan los patrones, este número se va a elevar al 13.87%. Como bien mencioné, todo esto en un periodo paulatino de 8 años. Y en cuanto al aporte del Estado mexicano, la cuota social se va a recomponer. El monto será en principio el mismo, pero irá dirigido fundamentalmente a trabajadores con hasta 4 salarios mínimos para así ayudar a los que más lo necesitan. Es importante recordarnos que en menos de 5 salarios mínimos se encuentra casi el 80% de todos los cuentavientes Afore, de los más de 60 millones de personas que tienen un ahorro en una Afore. Y por último, las aportaciones de los trabajadores, que al día de hoy son el 1.12% de este 6.5%, no se tocan. Las aportaciones de los trabajadores seguirán siendo exactamente igual. No hay afectación alguna para los trabajadores. Toda la carga y todo el esfuerzo, hay que reconocerlo, va a ser por parte de los patrones, o sea, de los empleadores de las empresas. Alejandro, entonces hay optimismo entre las Afores por esta iniciativa de ley que seguramente se aprobará en los próximos meses. Hay mucho optimismo porque además, de alguna manera, se llegó a un acuerdo entre el gobierno, entre los principales representantes de las empresas, entre los sindicatos y entre la Amafore, que es el representante de las 10 Afores, por lo que muy contentos todos de poder llegar a un acuerdo que al final del día haga
que la pensión, que el retiro se robustezca, se vuelva más fuerte, que más personas puedan calificar a una pensión, que puedan no solo retirar sus recursos en una sola exhibición, sino que en efecto tengan la finalidad de este sistema, que es recibir una pensión, y lo más importante, recibir una pensión más digna. Se debe de garantizar que toda persona con una actividad económica lícita y dentro de la economía formal goce de una pensión digna, goce de una pensión suficiente en el momento de su retiro, y por eso tan importante el haber podido llegar a un acuerdo que haga que las pensiones se robustezcan y que tengamos tasas de aportación mandatarias competitivas como cualquier otro país de la OCDE, y por ende tasas de reemplazo que también hagan que la pensión sea digna de un retiro. Pues muchas gracias, Alejandro Drijanski, director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore, y pues obviamente seguiremos platicando contigo de este y de muchos otros temas más relacionados con las pensiones. Nos vemos el lunes, Alejandro. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, quédese con nosotros, vamos con más información. Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos con Arturo Carvajal, socio director de MAT Asociados, gran fiscalista. Arturo, nos gustaría que nos pudieras platicar un poco acerca del tema fiscal y pymes, pequeñas, medianas y microempresas. ¿Cómo se visualiza el panorama en este segundo semestre del 2020? Bueno, pues creo que va a ser un panorama retador, en el sentido de que pues muchas de estas empresas que se dedican a temas que han sido fuertemente golpeados por la economía derivado de la pandemia, van a estar recibiendo menos ingresos, y con ello uno de los problemas que van a enfrentar es que ellos deben seguir haciendo, por ejemplo, sus pagos provisionales mensuales a una coeficiente de utilidad basado en el ejercicio anterior, que no se tenía el efecto de la pandemia. Y bueno, ello implica que pueda existir una distorsión, porque tienen un coeficiente de utilidad muy alto, no tienen la misma calidad de ingresos o cantidad, quiero decir, de ingresos, y eso les afecta en el flujo efectivo al final, que es sustancial ahorita para poder enfrentar pues todos los compromisos económicos que puedan llegar a tener, como son pues pago de renta de locales, pago de salarios, etcétera, etcétera. De frente a esta situación, ¿se esperaría, por ejemplo, ustedes están pronosticando el cierre de algunas empresas en México? Sí. ¿Por esta causa, en materia solamente fiscal? No solo por ello. Si fuera el hecho aislado fiscal, me parecería que no sería suficiente, pero la combinación de cosas entre la reducción a los ingresos de las pymes y por el otro lado la carga fiscal, pues sí, definitivamente no es un panorama ideal, y sí puede dar como resultado el que varias de estas empresas desgraciadamente quiebren y hagan un procedimiento de liquidación incluso. Arturo Carvajal, tú como fiscalista se has satanizado últimamente a las grandes compañías. Se dice que bueno, pues estas sí podrán hacer frente a pues obviamente a los compromisos fiscales si tienen que hacerlo. ¿Qué están viendo en materia fiscal de las grandes, pues obviamente grandes corporativos en México? Pues mira, también ellos no lo están pasando bien. Hay muchas empresas, tanto nacionales grandes, que se han visto fuertemente afectadas por el fenómeno económico que estamos viviendo, sobre todo en materia turística, ¿no? Las aerolíneas lo están pasando mal, los hoteles lo están pasando mal, los restaurantes lo están pasando mal. Entonces, y no nada más esa industria, sino algunas otras, por ejemplo, las de construcción, las de generación de metales para efectos de construcción y demás, que aún siendo grandes corporativos, pues este problema económico mundial les está también pegando a ellos fuertemente, al grado que algunas han tomado diversas decisiones, tanto en materia de reducción salarial para sus empleados, o de plano la cancelación de plazas o los despidos masivos, ¿no? Entonces esto es complicado también para esas grandes empresas que han hecho también, debo decirlo, un gran esfuerzo para seguir haciendo
debemos meternos en ello porque ya es un hecho consumado, pero sí están haciendo un gran esfuerzo para cumplir con sus obligaciones tributarias y mantener a sus empleados a la vez y mantener los niveles de producción, ¿no? Entonces eso es importante. Arturo, antes de concluir esta charla contigo, nos gustaría que nos platicaras, ¿se puede hacer algo a 6 meses del 2020 con obviamente una economía a nivel internacional y por supuesto mexicana que va sumergiéndose en una recesión? Mira, desgraciadamente se antoja bien difícil poder hacer algo adicional, pero yo creo que sí todavía estamos a tiempo para poder dar un estímulo a las empresas bajo diversos mecanismos que no le cuesten necesariamente al gobierno federal, porque no está en posibilidades ahorita de enfrentar un costo por estos estímulos, pero que sí ayude a que exista más liquidez para los contribuyentes y esto ayude a reactivar la economía, ¿no? Entonces, mecanismos como el que te señalé anteriormente, en el sentido de decir, oye, pues ahorita no me pagues, págame al final del año, dar plazos para esos efectos me parecería lo adecuado, y no le cuesta al gobierno. Sí hay un efecto en liquidez, pero es un efecto en liquidez también en beneficio para empujar a la economía. Pues muchísimas gracias, Arturo Carvajal, socio director de MAT Asociados y por supuesto gran fiscalista. Gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Gracias, Elena. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por continuar en Salud, Dinero y Amor. Yo soy Claudia Villegas. Vamos a platicar con Johin Abreu. Ella es fundadora de Precisa Medición Estratégica y acaban de realizar un foro muy interesante, un seminario web, Construcción de una Agenda de Género Post-COVID. Johin, gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Gracias, Claudia, un gusto. Aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Johin Abreu. Ella es politóloga, experta en medición de datos. ¿Qué concluye este seminario, Construcción de una Agenda de Género Post-COVID, Johin? Sé que tuviste a mujeres muy, muy relevantes en la construcción de la agenda de género, pero ahora post-COVID, ¿cuáles fueron las conclusiones? Pues mira, Claudia, la verdad sí fue un seminario muy interesante, muy reflexivo, porque de alguna manera salió a relucir que las brechas de desigualdad y los problemas de discriminación hacia las mujeres siguen a flor de piel, ¿no? Y que esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar que es un problema no resuelto todavía. Entonces, ¿cuáles son las grandes conclusiones? Bueno, una es que definitivamente no se puede retroceder. Sabemos que estamos en una situación económica muy seria, pero no se puede retroceder en los derechos humanos de las mujeres a través del presupuesto. Entonces, sí es muy importante estar muy atentos de cómo se está etiquetando el presupuesto, que no se esté quitando recursos a temas prioritarios como es la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y se tiene que defender. Eso es por un lado. Y otro es definitivamente no puede ser una atención exclusiva a mujeres. Es sumamente relevante atender también lo que está pasando con las masculinidades, porque también qué está sucediendo con los hombres, ¿no? ¿Qué están sintiendo, qué están viviendo, dónde están sus frustraciones, que los está llevando quizás en ciertas situaciones a canalizar de alguna manera sus problemáticas y sus emociones hacia acciones violentas en contra de las mujeres. Entonces, definitivamente ya no es un tema que sea exclusivo de mujeres o que solamente se tenga que atender a la víctima, sino también se tiene que atacar las causas, y en ese sentido hay que poner mucha atención en el comportamiento que están viviendo los hombres. Por eso es ir pensando en unas nuevas masculinidades, ¿no? Johin Abreu, fundadora de Precisa, politóloga. En ese sentido, la pandemia, ¿cómo está agudizando esta crisis, Johin? ¿Y cuáles son las opciones que tienen en este momento las mujeres que sufren violencia? Si se está disminuyendo el presupuesto, si es difícil tener contacto con instituciones. ¿Cuáles son las opciones, Johin? Pues mira, en principio, ¿qué está sucediendo? Bueno, ya de por sí estábamos teniendo alguna situación de violencia, o los hogares ya tenían alguna situación de violencia. El hecho de que
tengamos que estar encerrados, el quédate en casa, digamos, esto que nos han pedido, que nos quedemos en casa, para muchas mujeres ha sido riesgoso, porque finalmente se están quedando en casa con sus agresores, ¿no? Están conviviendo las 24 horas del día con el agresor o la persona que las violenta. Entonces, eso es lo que se está agravando principalmente. Por otro lado, también están sucediendo las relaciones sexuales o de salud sexual y reproductiva se están modificando de alguna manera en los hogares. No se está saliendo a atenderse como uno debería de hacerlo o a tener acceso a anticonceptivos y demás, e incluso ya estamos viendo las estadísticas indica que se ha aumentado casi en un 40% los abortos, que están aumentando en esta situación de pandemia. Entonces, sí estamos viendo que algo está sucediendo al interior de las casas. ¿Qué alternativas hay? Yo creo que una muy importante es, porque creo que eso no es exclusivo de mujeres u hombres que están en una situación de violencia intrafamiliar, sino en general todas y todos nos hemos dado cuenta de la necesidad de un apoyo emocional y psicológico. Entonces, ahorita están habiendo muchas alternativas y de hecho gratuitas de asesoría y de atención a mujeres y a hombres que están en situación de violencia o incluso de ser agresor o agresora, de ejercer la violencia. También estas personas, al darse cuenta de lo que están haciendo, también están recurriendo a recibir apoyo en ese sentido. Entonces creo que en este momento es de las soluciones más inmediatas que tenemos. Muchísimas gracias a Johin Abreu, fundadora y directora general de Precisa Medición Estratégica. Johin, gracias por compartirnos este seminario web que organizó Precisa Medición Estratégica en un tema que es central en el trabajo que ustedes realizan, la equidad de género. Gracias amigos por continuar aquí en Salud, Dinero y Amor. Ellas son Pócar de Ace.